Y nos tenemos que meternos, Gustavo, en un tema durísimo y dificilísimo, que es el tema del fentanilo. Fentanilo mortal. El escándalo en Argentina por la muerte de 68 personas por el uso de fentanilo contaminado. El fentanilo contaminado, esta verdadera pesadilla que hace meses se desató en la Argentina. A mediados de mayo, el nombre fentanilo empezó a resonar en los medios. Lo que parecía un hecho aislado terminó revelando una de las tragedias sanitarias más grandes del país. Un medicamento que debía aliviar el dolor, por negligencia, se llevó cientos de vidas y dejó a familias enteras marcadas para siempre. Denuncias, laboratorios implicados y un Estado que sigue mirando al costado. Esta es la historia del fentanilo adulterado, el medicamento que se transformó en tragedia. Ivana es hija de Ángela Campos. Su madre ingresó al hospital italiano en Rosario por una infección leve sin riesgo de vida. En los partes médicos lo que nos decían era como que había una bacteria que no tenía nombre, que era la que complicaba el cuadro y que los antibióticos no hacían efecto. Bueno, mi mamá fallece al cabo de 36 días de un paro cardiorrespiratorio. El esposo de Claudia se descompuso un 31 de marzo y fue internado en Sanatorio Parque por una hernia. Tras una leve mejoría, fue operado por segunda vez y su cuadro comenzó a agravarse. Los médicos hablaban de una bacteria y pocos días después, el 7 de abril, falleció. Obviamente, después de analizar dentro del duelo que estábamos transitando, esta forma inexplicable de que habíamos visto una mejoría y que había después automáticamente desencadenado en esta desmejoría abrupta, comenzaron las dudas, las preguntas. Es más, las dudas y las preguntas surgían en los pasillos de terapia, porque se veían casos de personas que en los pasillos decían, pero si estaba bien, ¿cómo me va a venir a la doctora a decir esto o cómo me van a decir aquello? Y yo me veía muy reflejada y sucede que nadie nos dijo nada, absolutamente nada. Siempre se lo culpaba al paciente. El hermano de Leonel Ayala, Alejandro, también pudo declarar. Bueno, lo de mi hermano fue algo bastante trágico desde el principio porque terminó internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano de La Plata el 15 de marzo porque le hicieron una endoscopía y bueno, lamentablemente le hicieron una pancreatitis que lo derivó a la terapia intensiva para el control de su sintomatología. Él no podía comer nada, él tenía mucho dolor, tenían que contener para que su cuerpo no entre en infecciones y demás, pero bueno, lamentablemente llegó el fentanilo a principios de abril, después de una cirugía programada, le dieron este medicamento que estaba adulterado, ¿no? y no pudo resolver. Fue realmente terrible. Pero, ¿qué es realmente el fentanilo? Bueno, el fentanilo es un analgésico fuerte, opioide, pariente de la morfina. Se usa para casos de dolor irruptivo, mucho en cáncer, en situaciones así, o en pacientes que están internados previo, durante y después de cirugía, pero siempre lo administran especialistas, o si no es un anestesista, es un especialista en tratamiento de dolor. A nivel de distribución no hay forma de que se contamine una ampolla, es muy difícil, o sea, hay que visualizarlo, pensar en una ampollita cerrada de vidrio, no hay forma de contaminarla, salvo por fuera, pero cuando sí está por fuera, antes de utilizarla se la limpia, se la desinfecta, y entonces ya deja de estar contaminada, o sea, la contaminación estaba dentro de la ampolla. Eso solamente se puede producir en el interior de la fábrica, en la industria, el laboratorio que lo produce. Las personas no se dan una idea de lo que sucedió. Hablamos con la doctora María Florencia Prieto, la cual con su denuncia puso en evidencia mucho antes del escándalo del fentanilo a los laboratorios HLB Pharma en Entre Ríos. Lo mío fue entre julio y agosto del 2023, nosotros tuvimos un brote de infecciones por una bacteria que se llama Ralstonia, que es una bacteria que no es del sanatorio. Eso es lo que nos dio a nosotros la sospecha de que algo raro estaba pasando. Registros oficiales muestran que la empresa tenía múltiples expedientes abiertos por desvíos en la calidad de sus productos e insumos médicos, lo que refleja problemas estructurales en sus procesos de fabricación. No, sí, Cami, total. El Ministerio Fiscal Público
reporta del 2018 hasta el 2025 278 denuncias. Se abrieron 278 expedientes sobre desvío de calidad. Contaminaciones como esta de este laboratorio ya habían. Situaciones similares como estas han pasado con este laboratorio y con otros también seguramente. Mandé WhatsApp, hasta el día de hoy nadie me contestó. O sea, era un momento en que no se hablaba en Rosario. Si el Estado actúa a tiempo, nadie actúa a tiempo. Nadie, es una cadena de responsabilidades, nadie actúa a tiempo. Ese laboratorio hacía años que tenía denuncias que no comprendo por qué nadie las vio, pero quien compra a un laboratorio a mitad de precio, las consecuencias son estas, 124 víctimas, como mínimo. En mayo nos enteramos acá en Rosario y se siguió aplicando hasta junio. Entonces, las alertas no fueron efectivas en todo el país y eso es una cuestión a modificar. Y nosotros nos hemos presentado como comunidad de familias en la comisión investigadora de fentanilo que está constituida en la Cámara de Diputados de la Nación y hemos presentado una propuesta que hace mención a esto, a exigir una ley de trazabilidad que sea efectiva, a mayores controles estatales y mayor responsabilidad también de estos organismos de fiscalización. Creemos que eso tiene que existir para que no vuelva a suceder en el futuro. Esto tiene que quedar una huella de que esto nos puede haber pasado a cualquiera, le tocó a esta gente. Entonces acá también hay un tema muy grave en todos los sanatorios, hospitales y demás que no te quieren entregar los documentos, ¿viste? Que es parte de esta crisis. HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fabricaban medicamentos bajo supervisión de ANMAT, la cual ya había recibido cientos de denuncias hacia estos laboratorios. Las políticas empresariales negligentes, las fallas en los controles y la falta de una ley de trazabilidad dio como resultado más de un centenar de víctimas. La causa ha enfrentado enormes dificultades debido a la escasa información inicial. A partir del caso, se procesó a Ariel Furfaro con prisión preventiva y 17 sospechosos fueron procesados por el juez. En Santa Fe se dio el primer paso para una ley de medicamentos. Por otra parte, en Córdoba, el abogado Carlos Nagy solicitó que se investigue la actuación de ANMAT en la causa. La comisión investigadora propuso una ley exhaustiva de trazabilidad, además de hacer foco en la necesidad de cambiar normativas para que esto no vuelva a suceder. Sin embargo, aunque se avanzó mucho en algunos aspectos, aún queda mucho camino por recorrer. Cuando el control falla, la justicia debe actuar, porque cada omisión tiene un nombre y una historia.